Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. ¿Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. No entendían los discípulos, claro. Hay cosas difíciles de entender, inclusive a nosotros mismos, hermanos. Nos resulta muchas veces difícil comprender los misterios de la fe. Claro, no son fáciles. Fíjense, por ejemplo, acá, se embarcaron, ya habían olvidado de traer pan los discípulos, y entonces discutían entre sí por esa causa. Jesús, mientras tanto, acá nos dice, el relato de Marcos les iba haciendo esta recomendación. Bueno, ustedes todavía no entienden, no comprenden. Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. Recuerden ustedes que la levadura era señal de pecado entre los judíos. Y la de los fariseos era un pecado más importante, más grave. Sí, realmente. Bueno, claro, ustedes no entienden, no comprenden, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Sí, parece que los sentidos los tienen, pero no los saben utilizar, no los saben aprovechar. Entonces les hace una recordación Jesús. ¿Recuerdan cuando multipliqué los panes? Cuando multipliqué 12 panes y di de comer a 5,000 personas. ¿Recuerdan cuando multipliqué 7 panes y di de comer a 4,000 personas? Sí, se acordaban perfectamente, habían sido testigos precisamente del milagro que había producido Jesucristo. Bueno, pero seguían sin entender entonces. Había sobrado pan. Estaban guardados esos panes que habían sobrado. Lo que llamamos en su momento los canastos apostólicos. Bueno, parece que no entendían, que no comprendían. Parece que estando el Señor con ellos no entienden que el pan está asegurado. Por eso Jesús les dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen sentidos que no usan. Bueno, ¿qué pasaba? ¿No entendían los discípulos? Evidentemente no llegaban a entender qué cosa, los misterios de la fe. Claro, porque estos episodios que hemos visto en el mismo Evangelio de Marcos y en los otros Evangelios, donde se nos dice que Jesús multiplicó los panes y dio de comer a verdaderas muchedumbres,
y con poco alimento, fíjese, con pocos panes. La primera oportunidad eran 7, la segunda eran 5, y sin embargo, no, la primera eran 12, la segunda eran 5, y sin embargo dio de comer a tanta gente. Y los misterios de la fe no son fáciles de entender. Fíjese, a nosotros, comenta San Juan de la Cruz, por ejemplo, un místico español, realmente un gran místico, decía un poco los misterios de la fe, ¿no? Configuran lo que se llama, en términos teológicos, la noche oscura del alma. Sí, parece ser que ahí no hay una comprensión que tenga que ver directamente con una comprensión intelectual. No, acá la comprensión va infinitamente más allá. Es una comprensión, dijimos la comprensión, el entendimiento de los temas de la fe. Claro, esto sube a estadios muy superiores, porque la fe es un don de Dios, la fe procede de Dios, y todo lo que de Dios procede es secreto y es oculto para el hombre. Pero Dios lo revela. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios que nos comunica la fe. Y por medio de esa fe vemos cuántas personas fueron justificadas. Todos somos justificados por la fe. El patriarca Abraham fue justificado por la fe, y en ese sentido lo entendió Dios como meritorio para formularle una promesa. Y todos nosotros los que tenemos fe en algo superior, en algo que a lo mejor y en muchas oportunidades no podemos explicar. Pero sin embargo tiene de suyo una comprensión superior que todo aquel que está en condiciones de llevarla a cabo lo hace. Por ejemplo, acá fíjense, estábamos mencionando un comentario de San Juan de la Cruz. Sí, efectivamente. Fíjense, es como si usted dijera de pronto, usted es ciego de nacimiento, entonces nunca vio los colores. Parece inútil que se le tenga que explicar los colores porque no los va a entender. Es decir, para conocer verdaderamente el color, tiene que ver el color. Yo le puedo estar explicando a usted qué es el amarillo, qué es el rojo, si usted no lo ve y nunca lo ha visto. Bueno, entonces tendré que ingresar en un territorio de la aplicación para que usted entienda, para que se dé cuenta, pero resultaría muy difícil que con palabras y a través del oído, por medio del cual usted me escucha, llegue a comprender verdaderamente qué color es el rojo, qué color es el azul, qué color es el amarillo. Es muy difícil. Más o menos así, teniendo en cuenta este ejemplito, podríamos ilustrar también el ejemplo de la fe. Yo le puedo decir a usted qué es la fe, qué es el misterio de la fe, cuáles son los misterios de la fe. Pero claro, la fe hay que tenerla. La fe es un don de Dios, dijimos, bueno, ¿y Dios a dónde lo deposita? En el fondo y en la esencia del alma del hombre. Entonces, en posesión de la fe, el hombre puede llegar a comprender los misterios de la fe. Y si no, le va a resultar muy difícil, porque no se trata de una simple explicación de tipo teórica, no. Se trata realmente de una experiencia concreta. Y fíjese que cuando hablamos de fe, hablamos de verdadera experiencia. Si usted no tiene experiencia de fe, no tiene fe. Y si no tiene fe, no puede agradar a Dios. Y si no puede agradar a Dios y no tiene fe y no entiende, entonces no puede entender los misterios de la fe. Fíjese, la fe, claro. En este caso apelamos a una explicación propia de San Juan de la Cruz. Sí, bueno, sería una manera de ilustrar, de poner el ejemplo, digamos, ¿no? Pero es necesaria la experiencia de la fe. Fíjese que ahora vivimos por fe todos aquellos que creemos en todas las cosas que nos promete el Señor. Así como creyó Abraham, por ejemplo. Él creyó en esas cosas. Claro, no las vio, pero sin embargo creyó. Y eso fue aquello que lo justificó y aquello que Dios entendió en Abraham como algo sumamente meritorio. Y nosotros, si bien no entendemos hasta que no tengamos la verdadera experiencia de la fe, hasta que no tengamos fe, hermanos queridos, entonces, bueno, nos seguimos guiando quizá por explicaciones
tratamos de dar largas también explicaciones a propósito de algo de lo que uno diría, bueno, ¿se puede hablar? Sí, se puede hablar hasta cierto punto. Pero si decimos que es necesaria la experiencia, quiere decir que la explicación de suyo, sí, puede de alguna manera servir, pero es una cosa que comparativamente es poco, al lado de la experiencia que se va a tener desde la misma fe y sobre todo teniendo la fe y viviendo por fe y viviendo verdaderamente vida de fe. No nos olvidemos que ahora el justo, sí, ha sido justificado por la fe y vive por la fe. Fíjese que por la fe agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe procede de algo superior, procede de Dios. De ahí procede la fe. La fe que nos justifica, la fe que nos posibilita el ingreso al territorio de la vida plena, de la vida eterna. Así entonces, pareciera ser que los discípulos de Jesús, que habían sido testigos precisamente de los milagros que había producido el Señor, sin embargo no habían comprendido. Quizá lo habían tomado como un fenómeno, muchos lo podían haber tomado de esa manera, claro, como obra propia de un milagrero, de una persona que produce prodigios, cosas superiores, pero no advertían de cuál era el foco de donde procedía todo aquello que llevaba a cabo el Señor. Y que llevaba a cabo y que había sido, por ejemplo, fíjese, aquí se estaban quejando porque no tenían pan. Bueno, había dado de comer a 7.000 y a 4.000 personas el Señor. No poca cosa, y había alimentado esos cuerpos. ¿Cómo lo había hecho? ¿Tiene una explicación cómo lo hace? Ese es el problema, ¿ve? Si usted quiere una explicación a propósito de la fe y de cómo se produce un milagro, un prodigio de fe, bueno, difícilmente la va a encontrar y difícilmente se la van a dar. Pero evidentemente puede ser como fueron los apóstoles del Señor, entonces discípulos, testigos del milagro que producía el Señor al multiplicar los panes. Y esto tenía que ser suficiente para ellos. ¿Se da cuenta? Estaba viajando con ellos el que era verdaderamente el pan vivo que había bajado del cielo, el que era el verdadero alimento. Claro que les iba a dar el alimento, como nosotros que participamos cotidianamente de la mesa eucarística y participamos, sí, del cuerpo y de la sangre del Señor, de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través del alimento eucarístico. Sí, pero hay algo más que esto. Fíjese, usted cuando realiza la ingesta divina, bueno, ¿siente algo diferente? ¿A dónde es transportado? A ver, ¿vive usted el momento histórico que está viviendo como un instante eterno, como un transporte a la eternidad? Está recibiendo un alimento que viene del cielo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan y bebe de este vino no morirá jamás. Fíjese, ¿qué le parece esta manera de alimentarse por parte de aquellos que acudimos a la mesa del Señor? Hay un milagro, hay un prodigio, hay algo superior. Claro, hay algo que es absolutamente superior. Hay algo que tiene una explicación de tipo científico. Bueno, si usted la encuentra por ahí, hágamela saber, mire, porque francamente yo no encuentro una explicación científica. Lo que encuentro sí es el poder de Dios. Y el poder de Dios a través del amor que muestra. Porque ese pan y ese vino que usted recibe, es posible ser recibido cuando usted se acerca con fe. Usted cree verdaderamente que lo que recibe es la carne y la sangre del Señor. Usted discierne el cuerpo. Usted ese instante que es eterno, ¿lo vive como tal?
o simplemente para usted es un trámite, el cumplimiento de algo que usted tiene que llevar a cabo cuando va a misa, porque bueno, es la costumbre, sí, escuchar la palabra y recibir el pan eucarístico. Es infinitamente más que eso. Fíjese que en ese momento usted está unido a su Señor. Usted está recibiendo algo que de ninguna otra manera y en ningún otro momento y en ningún otro tiempo usted ha recibido. Ese momento es único. Si lo vive así verdaderamente, bueno, usted está viviendo un tiempo eucarístico. Usted está viviendo una vida eucaristizada. ¿Se da cuenta? Usted está recibiendo a su Señor. Usted lo está viendo resucitado. Como usted lo ve resucitado a través de la escucha de la palabra, como usted lo ve resucitado a través del hermano que está padeciendo, que está sufriendo, que está necesitando y al cual usted está ayudando. Como todo aquello que está coloreado por el amor de Dios, que en nosotros es inefable. ¿Qué le parece? Claro, a los discípulos decía Jesús, les dijo Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Sí, todavía estaban en cierto sentido, ¿no? Pendiente de los sentidos físicos. Todavía no habían sido espiritualizados los sentidos de los discípulos. Claro, todavía no eran apóstoles, claro está. Iban en camino a eso, sí, por supuesto. La perseverancia en seguir al Señor, el estar siempre con el Señor y el participar inclusive de la mesa del Señor, finalmente nos va a hacer, bueno, aquello que el Señor hace de ellos. ¿Qué es lo que hace de ellos? Verdaderos enviados, así como el Hijo es enviado por el Padre. ¿Se da cuenta? Así nosotros somos enviados por el Señor. Y en ese envío recibimos precisamente una comisión que nos acredita como dignos de ser escuchados, de ser recibidos, de ser portadores de una palabra que es eterna, de un Dios que es eterno, porque somos portadores del Señor. Somos cercanos a nuestro prójimo. ¿Qué le parece? Somos entusiastas, portadores de un Dios. Estamos alegres, hemos tenido el encuentro personal necesario con el Señor de la vida. Por eso podemos ser portadores de Él, porque Él nos ha enviado. Nos hemos encontrado con Él y Él entonces nos envió. Y entonces los oídos se abren, el ojo se abre y entonces los sentidos espirituales, nuestra persona espiritual está despierta, está viva. Y en ese carácter da testimonio. ¿De quién? De aquel que lo envió. Nosotros hemos sido enviados, hermanos. ¿Enviados por quién? Por el Señor de la vida. Él nos comunicó la vida y consecuentemente nos envió. ¿Para qué? Para que demos testimonio de la vida, no de otra cosa. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que para poder comprender, si se puede decir comprender, hacer, hay que estar locamente enamorados de Dios. Efectivamente, locamente enamorado. Siempre decimos, son palabras de San Pablo, Dios está loco de amor. Fíjate cuál es la locura de Dios. Por eso dice el apóstol que mayor que la cordura de los hombres es la locura de Dios. Sí, loco de amor. Bueno, está locamente enamorado de su criatura predilecta que es el hombre. Y todo lo ha hecho en Cristo Jesús a favor del hombre y por el hombre. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu, Señor, que nos vivifica,
que despierta nuestros sentidos. Queremos estar despiertos en este mundo, queremos ser verdaderos testigos, testigos vivos del único Dios vivo y verdadero. Y lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.